Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en TEA Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. El seminario lo imparte Fernando Sánchez, a quien veis en pantalla. Él es licenciado en Psicología, máster en Neuropsicología Cognitiva, IDEA en Neurociencias, y desde 2006 forma parte del departamento de I+D+I de TEA Ediciones como técnico, desarrollando y adaptando instrumentos de evaluación, como es la prueba matrices, de la que nos hablará hoy. A lo largo de la intervención podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las pueda responder Fernando directamente. Así que sin más, Fernando, te damos paso, aunque bueno, os recordamos como siempre que tenemos un hashtag activo en Twitter, que es hashtag webinartea, para que podáis comentar lo que queráis. Ahora sí, Fernando, te escuchamos. Pues hola, muy buenas tardes a todos y a todas. A los que me escuchan desde España, buenas tardes. A los que me escuchan desde el otro lado del océano en algún país americano, pues buenos días a todos ustedes. Y agradecerles de antemano pues que hayan decidido compartir este tiempo de aprendizaje con nosotros. Para mí personalmente siempre es un placer poder hablar de las pruebas en las que he trabajado, de los proyectos en los que he invertido pues mucho tiempo durante los últimos años, así que pues es un gusto de verdad poder compartir este tiempo con ustedes. Sin más dilación, vamos a ver, en esta sesión de hoy me gustaría pues hacer un breve repaso por algunos aspectos importantes relacionados con lo que sería la evaluación de la inteligencia, de la actitud general y de algunas de las pruebas, en este caso las pruebas de la familia matrices, que nos van a permitir hacer una evaluación más adecuada de este constructo. Vamos a empezar con una breve introducción. Bueno, aquí tienen una pregunta que es una pregunta que yo creo que todos los que hemos estudiado psicología, pedagogía o incluso cualquier persona de la población general en algún momento se lo ha planteado. O sea, ¿qué es la inteligencia? Es un concepto muy amplio, es un concepto técnico que ha trascendido los límites de la disciplina de la psicología y ha llegado a la población general. Entonces, todo el mundo habla pues eso, de teléfonos inteligentes, de conducta inteligente, de un montón de aspectos. Entonces, el término se ha difuminado un poco. Entonces, yo creo que es importante también que los psicólogos tengamos claro cuál es la delimitación conceptual del término que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué entendemos hoy en día en el siglo XXI por inteligencia? Bueno, pues nada mejor que hacerlo que empezando con una definición. Hay una breve historia que a mí me resulta muy curiosa, es cómo surgió esta definición de la psicología. Siempre ha circulado, o sea, de la inteligencia, siempre han circulado muchas definiciones, pero en los años 90 del siglo XX, con la aparición del libro de la curva de Campana o la campana de Gauss, de Charles Murray, se produjo un gran debate en la sociedad estadounidense y europea acerca pues eso de las élites cognitivas, la inteligencia, porque era un constructo tan relevante. Eso generó muchísimo revuelo y al final pues hubo un grupo de científicos agrupados dentro del Mainstream Science of Intelligence que se juntaron y llegaron a un consenso y propusieron una definición consensuada de la inteligencia, que está consensuada. Y viene a decir esto: la inteligencia es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia, y por eso es muy importante, como veremos adelante, para entenderla como potencial de aprendizaje. Y ellos insisten, no es un mero aprendizaje de los libros, ni una habilidad estrictamente académica, ni un talento para superar pruebas. Más bien, el concepto se refiere a la capacidad de comprender el propio entorno. Es decir, de captar la información relevante que hay a nuestro alrededor, de todo tipo, y elaborarla para poder hacer planes de acción, entenderla y hacer esquemas, pensar de forma abstracta. Hay una definición mucho más sencilla, que en este caso es de Flynn, que a mí me gusta especialmente porque me parece muy esclarecedora. Flynn viene a decir, bueno, no hay nada misterioso en el concepto de G, de inteligencia general, porque todos cuando hablamos decimos que hay personas buenas. Cuando decimos que hay personas buenas queremos decir que esas personas destacan en amabilidad, en generosidad, en tolerancia. Es decir, podríamos decir que tienen un alto G moral. Y también hemos dicho que hay gente, pues eso, que tiene muchas dotes atléticas, que destaca a la vez en muchos deportes, que tiene mucha facilidad. Entonces, podríamos decir que tiene un alto G atlético.
Y también podemos decir que hay personas que se le dan muy bien tocar varios instrumentos musicales y cantar, con lo cual podríamos decir que tiene un alto G musical. Pues algo similar ocurre con la inteligencia general. Cuando una persona es muy bueno en diversas tareas cognitivamente exigentes, decimos que tiene una alta inteligencia general o un alto factor G cognitivo. Entonces me parece que es una forma muy cercana de entender esto, ¿no? El concepto de G que vamos a ir viendo más adelante. A lo largo de los casi, bueno, de los casi no, de los más de 100 años de estudio científico de la inteligencia, se han ido proponiendo distintas aproximaciones y distintas teorías explicando el concepto y la estructura de la propia inteligencia. Pero lo cierto es que también a finales del siglo XX se produjo un gran avance en este campo, y fue la aparición de la teoría CHC, la teoría Cattel-Hort-Carroll. Es una teoría que publicó Carroll en este caso, que él formuló a partir de un estudio que duró décadas, en el que a partir de 450 estudios factoriales realizados en 19 países, pues él fue haciendo los distintos análisis hasta que llegó a una propuesta integradora que incluía no solo las distintas propuestas teóricas previas, sino que se ajustaban bien a todos los datos que, como vemos, eran enormes. Este marco conceptual, esta teoría integradora, ha sido muy bien aceptada por las diversas corrientes que había antes, con lo cual ha cumplido su objetivo de teoría integradora. Es algo que en psicología, por desgracia, no abunda mucho, no hay muchas teorías que vayan concitando este acuerdo y que nos permitan avanzar todos en una misma línea. En otras disciplinas sí, pero aquí son pocos ejemplos. Y la teoría CHC es uno de ellos. Entonces, esta teoría nos ha proporcionado un marco de trabajo muy útil a todos los investigadores para poder continuar avanzando en la descripción de la estructura y el contenido de la inteligencia, del concepto de inteligencia. De forma muy resumida, la teoría CHC es una teoría jerárquica que postula la presencia de tres niveles diferentes, tres estratos. En el estrato más bajo estaríamos hablando de factores específicos de las distintas habilidades intelectuales, ¿de acuerdo? Como podría ser el razonamiento silogístico, el razonamiento inductivo, las relaciones semánticas, incluso el vocabulario, la velocidad de procesamiento. En un segundo estrato ya se empiezan a agrupar todas estas habilidades y forman otros componentes, que es lo que llamábamos las aptitudes intelectuales, que estas les sonarán a ustedes de otros modelos teóricos, que es la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, procesamiento visual, la velocidad de procesamiento. Y por encima de todas estas aptitudes intelectuales hay un factor común que permite explicar el rendimiento en todas las anteriores y en todos los niveles, que es el factor G, o el factor, como denominamos también, factor de capacidad o actitud general de inteligencia. El desarrollo de la teoría ha sido muy fructífero y nos ha permitido ya identificar muchísimos de estos pequeños procesos específicos y de actitudes, de tal manera que incluso se ha propuesto una especie de tabla periódica que nos permite describir con bastante precisión cuáles son los procesos cognitivos que estamos evaluando en las diferentes tareas que utilizamos y cuáles son necesarias para resolver determinados tipos de razonamientos o de problemas. En el caso que vamos a ver nosotros de las pruebas de matrices, por ejemplo, sabemos que las pruebas de matrices son unos estimadores excelentes del componente de actitud de inteligencia fluida y particularmente del componente de inducción. De tal manera que con este tipo de esquemas, esta tabla periódica que nos proporciona la teoría, podemos describir con mucha precisión qué estamos evaluando, qué estamos midiendo. Y esto incluye, pues eso, incluso vocabulario y otros muchos aspectos que no me voy a tener. Les dejo la diapositiva para que lo puedan ver después en el vídeo. Una vez que ya hemos hecho un muy rápido repaso acerca de qué es la inteligencia y cuál es su estructura, una pregunta que es importante es ¿por qué es importante la inteligencia? ¿Realmente es algo que debemos tener en cuenta los psicólogos? La respuesta a esta pregunta es curiosa. Yo utilizo las palabras de Diri en el Annual Review del 2012. Él dijo, evaluar la inteligencia es muy importante porque la inteligencia predice aspectos muy importantes de la vida. La validez predictiva de la inteligencia sobre el nivel de educación, sobre el éxito laboral, la movilidad social, están muy bien documentadas. Es algo muy importante. Este constructo es uno de los constructos que más validez predictiva tiene en la psicología. Y tenemos mucha evidencia que así lo atestigua, tanto de revisiones sistemáticas como estudios metaanalíticos, que también es una fuente de evidencia la más sólida. Entonces, por ejemplo, en el ámbito laboral sabemos que la capacidad cognitiva general, la inteligencia, tiene una elevada capacidad predictiva, tanto del rendimiento laboral como de la eficacia de los entrenamientos y de la formación.
Además, sabemos que la capacidad predictiva de la inteligencia es muy superior a la de cualquier otra variable, a la de cualquier otra capacidad, rasgo o disposición. Es decir, los estudios, en este caso en el de Smith y Hunter, ellos evaluaron un montón de aspectos, competencias, variables de personalidad, motivacionales, etcétera, y también variables cognitivas, específicas y más generales. Y ellos concluyeron que, en efecto, la inteligencia general es el factor, el constructo que mayor capacidad predictiva tiene. Y particularmente, la capacidad predictiva de los test de inteligencia es muy superior al de cualquier otro método de los que se utilizan hoy en día para hacer selección de personal. Solamente le superan validez predictiva las muestras de trabajo, que es un método muchísimo más costoso, que consiste en hacer realmente simulaciones del trabajo que va a tener que realizar la persona y definirlos objetivamente para ver si realmente es capaz de hacerlo o no. Eso es muchísimo más costoso que entregarle un test de inteligencia y que lo responda en unos pocos minutos. Con lo cual, el equilibrio entre coste y beneficio es claramente a favor de los test de inteligencia. La capacidad predictiva de los test de inteligencia también sabemos que depende fundamentalmente de su saturación en G. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar distintas baterías de actitudes intelectuales pues, que hagan más hincapié en los aspectos verbales o en el razonamiento abstracto o en el razonamiento numérico, distintos aspectos, pero al final lo que realmente predice, lo que tiene más capacidad por encima de esos aspectos específicos es la saturación en G. Las baterías, cuando combinamos una puntuación y tenemos G, es mucho más predictiva. Y también sabemos, a través de los análisis causales, es que esta capacidad predictiva de la inteligencia sobre el rendimiento laboral y sobre el éxito de la formación está mediado fundamentalmente por la velocidad de adquisición de conocimientos. Por eso el título de este webinar, potencial de aprendizaje. Lo que vemos es que las personas que tienen mayor aptitud general aprenden más rápido del entorno, aprenden más rápidamente y aplican más rápidamente esos conocimientos. Y eso es lo que les hace rendir mejor, sacar mejores notas, etc. Estos análisis también se han desglosado en función de los distintos puestos de trabajo y de formación, porque podría pensarse que esto es válido solo para las profesiones que son realmente exigentes cognitivamente, pero no, el estudio de Salgado, el metaanálisis de Salgado nos indica que no, que aunque es cierto que cuanto más complejo es tanto el trabajo como la formación, la correlación es mucho mayor, también es muy alta en tareas de baja complejidad o de formación de baja complejidad, con lo cual es un predictor muy útil en cualquiera de los niveles ocupacionales. Por tanto, siguiendo la conclusión del propio Salgado en su estudio metaanalítico, dice, una implicación inequívoca es que los profesionales de selección de los distintos países de la Unión Europea pueden usar con confianza los indicadores de G en distintos grupos ocupacionales, ya que se han mostrado altamente válidos como predictores del rendimiento laboral y del éxito en la formación. Es decir, entre todas las variables probablemente la que más útil nos va a resultar para la selección de personal. Y esto es uno de los contextos, el contexto de recursos humanos y de selección de personal, pero los resultados también nos encontramos de forma paralela, por ejemplo, en el contexto educativo. En otro estudio metaanalítico también muy amplio, Bettina Roth en este caso nos indica que la inteligencia es considerada como el predictor más robusto del rendimiento escolar, evaluado tanto en años de escolarización como en las notas que obtienen, las calificaciones que obtienen los alumnos. El análisis se hizo sobre 240 estudios independientes con más de 105.000 participantes y encontraron que la correlación poblacional era de 0,54, lo cual es altísimo. Ellos, en la conclusión de su artículo, dicen que los resultados de nuestro estudio muestran que la inteligencia tiene una influencia sustancial en las calificaciones escolares y que puede ser considerada como la variable más influyente, si no la que más, en este contexto. Esto quiere decir que no es que sea el único aspecto que hay que tener en cuenta en el ámbito educativo, hay otros muchos aspectos que determinan y condicionan el aprendizaje, pero sin duda no deberíamos ignorar la inteligencia, porque es un aspecto que nos va a permitir predecir qué niños pueden tener más dificultades y en cuáles tendremos que concentrar nuestros recursos y nuestros apoyos. Y es muy importante. Y también ocurre lo mismo en el ámbito clínico para otras muchas variables, incluso con el riesgo de recidivas, seguimiento y adherencia a tratamientos. La inteligencia es una variable que se ha estudiado en muchos contextos y los resultados siempre van en la misma línea, y es que tiene una alta validez predictiva. Y en general, ¿por qué? ¿Por qué es G tan importante? Dando respuesta a la pregunta que planteamos al inicio de esta parte. Bueno, pues porque está relacionado con la capacidad general para resolver problemas, para razonar con contenido abstracto y manejar información compleja, para enfrentarse con éxito a situaciones novedosas o poco estructuradas. Y todos estos aspectos son muy relevantes para el rendimiento en una
amplísima variedad de tareas, tanto en el mundo laboral como en el mundo académico como en la vida en general. ¿De acuerdo? Y particularmente en todos los ámbitos donde haya mayores demandas cognitivas. Por eso es tan importante la inteligencia. Bueno, pues una vez que hemos visto un poco lo que es la inteligencia y por qué realmente merece la pena evaluarlo, por qué es tan importante la inteligencia en distintos ámbitos, pues vamos a ver un poco cómo podemos evaluar. Y nosotros le vamos a hablar, en este caso le voy a hablar yo, de 3 de las pruebas que hemos desarrollado en los últimos años aquí en el departamento de I+D de TEA Ediciones dentro del proyecto Matrices, y que son pues, en Matrices, Matrices Style y en Matrices RH. Antes les voy a explicar, voy a hacer una breve descripción general de lo que es el proyecto Matrices. Nosotros ya, una vez que tuvimos, esto estamos hablando a lo mejor en 2012, teníamos claro, pues eso, lo importante que era la evaluación de la inteligencia, lo importante que era evaluarlo bien, las carencias que había en determinadas pruebas clásicas que se utilizaban mucho, y decidimos pues iniciar un proyecto muy ambicioso para actualizar todas esas pruebas y llevarlas pues eso a la última generación en evaluación, aplicando las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos que sabemos a la evaluación de la inteligencia. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo inicial fue, pues eso, crear una familia de test que permitiera la evaluación de la inteligencia general a partir de los mejores estimadores de G. ¿Por qué? Porque ya sabemos que G es el mejor estimador, el mejor predictor para un montón de resultados importantes en la vida, pues nosotros queríamos evaluar G. Y por la literatura sabíamos que el mejor estimador de G es la inteligencia fluida. Y también sabíamos que los mejores estimadores de la inteligencia fluida son las tareas basadas en matrices gráficas. Así que decidimos hacer una prueba basada en matrices gráficas. Otro de los objetivos que teníamos claro es que queríamos cubrir todo el rango de edad, porque como hemos visto que su relevancia es muy importante en distintos contextos, teníamos que evaluar pues, el nivel de aptitud general desde niños muy pequeños, 6 años, hasta personas mayores de 74 años, pasando por niños con dificultades, personas que se presentan a un proceso de selección de alto nivel y que van a tener un nivel actitudinal y de formación muy elevado. Necesitábamos cubrir un rango de habilidad muy amplio. Y queríamos que estas pruebas estuvieran optimizadas, como ya he dicho, en cuanto a sus propiedades psicométricas y a sus baremos, es decir, que fueran unas pruebas de última generación, aplicando todo lo que sabemos de psicometría y de medición, pero sobre todo que fueran pruebas que optimizasen el proceso de evaluación, que se adaptase a las características concretas de los usos y las necesidades que se producen en la evaluación en los diferentes contextos, en el educativo, en el clínico y en recursos humanos. Es decir, deberían ser pruebas muy breves, muy precisas, muy sencillas, tanto para la persona que hace la evaluación como el que la responde, y que tuvieran la máxima flexibilidad. Pues bien, con estas consignas nos pusimos a trabajar. Y el proyecto, pues se lo voy a resumir de forma muy rápida, pero básicamente, una vez que delimitamos los objetivos, lo que establecimos es las necesidades, lo que nosotros llamamos una tabla de especificación, es decir, bueno, las matrices tienen mucha investigación y eso nos implica que disponemos de mucha información acerca de cómo construir buenas matrices. Podemos saber realmente muy bien qué tipo de razonamientos se están induciendo en cada uno de los ítems, porque podemos controlar pues eso, el número de reglas que se manipulan en cada ítem, cuántos elementos gráficos están asociados a cada regla, si están superpuestas varias reglas o no, el tipo de regla, hay hasta 14 reglas distintas que utilizamos en el banco de ítems, la dificultad de cada uno de ellos, lo evidente que eran los cambios que se producen entre unos elementos y otros. Bueno, pues todo eso lo pusimos en una tabla, ¿no? Y nos pusimos a construir ítems. Y en total construimos un banco de ítems de 326 ítems, graduados en dificultad, como pueden ver aquí con esta representación, desde los más fáciles, los verdecitos, hasta los más difíciles. ¿De acuerdo? Y este banco de ítems lo sometimos a un primer proceso de revisión de expertos, que ya nos ayudaron a eliminar aquellos ítems pues, que tenían alguna dificultad, que eran extremadamente difíciles o extremadamente fáciles, cualquier aspecto. Y ya hicimos una primera criba y nos quedamos solamente en 300 ítems. De este banco de 300 ítems, hicimos un estudio piloto. Aplicamos estos 300 ítems a una muestra de más de 1.600 personas. Fíjese el tamaño del estudio piloto, que el tamaño de la muestra es mayor que las de muchas de las pruebas que están publicadas en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. O sea, el estudio piloto ya era realmente ambicioso. Y a partir de los datos de ese estudio piloto, hicimos otra selección y nos quedamos con los 169 ítems que mejor funcionaban, que mostraban propiedades óptimas. Y aún así, luego fuimos a la fase de tipificación y aplicamos este conjunto de 169 ítems a una muestra muy amplia, de más de 12.000 personas, desde niños desde 6 años hasta adultos de 74, controlando muchísimas variables como el lugar de residencia, nivel educativo, edad, sexo,
muchos aspectos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos permitió quedarnos y seleccionar el conjunto óptimo de ítems con mejores propiedades y totalmente calibrados, aplicados conjuntamente a una muestra muy amplia de personas, ¿de acuerdo? Es el banco de ítems calibrado, que a su vez lo sometimos a un proceso de validación, aplicando en distintos grupos clínicos, personas con altas capacidades, personas con discapacidad intelectual, etcétera, distintos y con otras pruebas para hacer correlaciones. Por eso es importante este concepto, el concepto de banco de ítems calibrado, porque este es el origen y el núcleo del proyecto Matrices. Una vez que nosotros tenemos un banco de ítems como este, que hemos probado y que sabemos que son ítems perfectamente calibrados, ajustados y que funcionan con muchísima precisión, nosotros podemos empezar a extraer de este banco los ítems que nosotros necesitamos para hacer todos los test a medida que deseemos. Es decir, para cada uno de los usos que preveamos podemos hacer un test perfecto, combinando los distintos ítems, los distintos elementos. Y esta es la clave del concepto. Y es así como hemos procedido. Nos pusimos a trabajar y el primero de los test en los que trabajamos fue el Matrices. El Matrices así, a secas. Los otros tienen apellidos. Esta prueba, el Matrices, el test de inteligencia general, por decirlo así, es el más polivalente de la familia y el más tradicional. Lo que hicimos fue generar una versión para evaluar tanto a niños como a personas de 74 años, desde 6 a 74 años, requiere unos 45 minutos, se adapta perfectamente al ámbito educativo, al clínico y también al ámbito de recursos humanos. La aplicación es una aplicación tradicional, basada en papel y lápiz, en cuadernillos, puede ser individual o colectiva, y una de las características fundamentales que tiene es que tiene un contenido verbal mínimo e incluso se puede hacer una aplicación no verbal. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Bueno, uno de los aspectos más destacables del Matrices, de esta versión de aplicación más tradicional, de papel y lápiz, que se puede ajustar a muchísimos usos y a muchísimas necesidades de los profesionales, tanto en el contexto educativo, en el clínico, etcétera, es que está compuesto por 6 niveles distintos. Tenemos una serie de cuadernillos, 6 cuadernillos que están ajustados a cada rango de edad. Esto, como vamos a ver ahora, nos va a permitir obtener la máxima precisión, una mejor evaluación y, sobre todo, menos tiempo de aplicación. Cada cuadernillo son cuadernillos de solo 36 ítems, lo cual es bastante poco para pruebas de este tipo, que suelen estar más en el rango entre los 60 y los 80 ítems, ¿de acuerdo? Entonces son pruebas, son cuadernillos muy breves y muy precisos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido extraer del banco de ítems que hemos visto antes, general, nosotros hemos ido extrayendo conjuntos de ítems perfectamente distribuidos para formar cada uno de estos 6 niveles. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues no lo hemos hecho al azar, no lo hemos hecho a ojo. Nosotros lo que hicimos fue estudiar la distribución del nivel de aptitud general, del nivel de inteligencia en los distintos grupos, en cada uno de los grupos de edad, en los adultos en el caso de las distintas edades y con distintos niveles educativos, y a partir de estos estudios nosotros fuimos seleccionando aquel conjunto de ítems que nos permitían discriminar perfectamente, con la máxima precisión, cada uno de estos grupos, ¿de acuerdo? Aquí ven, para cada uno de los 6 niveles de matrices, esto es la curva de información, que nos habla de la precisión de la prueba. Como ven, coincide el nivel medio del grupo al que va destinado con la máxima precisión en la prueba, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos cuadernillos que son altamente precisos para cada uno de los grupos a los que están destinados, siendo muy cortos. A su vez, dentro de cada cuadernillo lo hicimos para que hubiera un conjunto de ítems suficientes para cubrir los distintos niveles que se dan en esa edad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadernillo para, en este caso sería el nivel D, que sería para niños de primero o segundo de la ESO, nosotros con los ítems de ese cuadernillo vamos a poder evaluar perfectamente los niños que van un poco mejor, los niños que van un poco peor, que tienen más dificultades, más o menos nivel, discriminando perfectamente en un rango entre más o menos 2 desviaciones típicas y media, ¿de acuerdo? Pero además, una de las grandes ventajas de trabajar en el proyecto Matrices con un banco de ítems calibrado conjuntamente es que si por el motivo que fuera yo necesito otro conjunto de ítems, porque imagínense que yo tengo que aplicar a un niño, en este caso el nivel C, pero yo sospecho que ese niño puede tener alguna dificultad, algún trastorno del neurodesarrollo y por tanto la prueba le va a costar. Entonces, eso quiere decir que el conjunto de ítems a lo mejor para él es un poquito más difícil del óptimo. Pues yo puedo utilizar el nivel, aquí tenía que haber movimiento, yo puedo utilizar el nivel anterior o el anterior, de tal manera que aplico el conjunto de ítems que me permiten discriminar mejor su verdadero nivel de aptitud.
Esto es una de las grandes ventajas de matrices, que está basado pues eso, en el sistema de niveles intercambiables basado en el banco de ítems y el ATRI. Ahora se mueve. Bueno, ¿y cómo se aplican matrices? Bueno, pues la aplicación es una aplicación, como ya hemos visto, tradicional, papel y lápiz. Está compuesto por distintos materiales, tiene 2 ejemplares, tiene 4 cuadernillos que son reutilizables y las hojas de respuesta. Y básicamente los distintos niveles se distribuyen como ven. Para los distintos grupos, en el caso de los escolares, o en los distintos grupos de nivel educativo, en el caso de los adultos, nosotros podemos utilizar en los más pequeños el ejemplar, es decir, el niño responde directamente en el cuadernillo para no tener que estar trasladando a la hoja de respuesta, mientras que en los más mayores utilizamos un sistema de cuadernillo reutilizable y hoja de respuesta que nos permite, pues eso, reducir los costes porque los cuadernillos los vamos reutilizando. Es una ventaja. El cuadernillo para hacer la aplicación es como el que están viendo aquí. Estas son las instrucciones. Y hay 2 formas de aplicación, básicamente. Podemos o bien leer las instrucciones en voz alta para las aplicaciones individuales o colectivas. Tiene un contenido verbal mínimo y está apoyado en imágenes. Y el contenido de los ítems es completamente no verbal. Por eso decimos que es una prueba que tiene contenido verbal mínimo. Pero aún así, si necesitábamos hacer una evaluación completamente no verbal, porque estamos evaluando, imagínense, a un candidato de otro país que no habla el español, o estamos evaluando a una persona con dificultades de lenguaje, o un niño inmigrante que acaba de llegar al país y todavía no domina el español, pues podemos hacer una evaluación completamente no verbal mediante un sistema de aplicación gestual, no verbal, que está descrito en el manual, por lo cual se puede aplicar de las 2 maneras. Y este procedimiento básicamente consiste en eso, apoyándonos en las ilustraciones de las instrucciones y mediante gestos vamos a ir explicando paso a paso cómo tienen que ir resolviendo los ejercicios y cómo tienen que ir registrando las respuestas. Todo muy sencillo. A su vez, disponen ustedes de una guía de uso rápido que hemos preparado que se puede descargar en la página web de TEA Ediciones, tanto del Matrices como del Matriz Style tienen una guía de uso rápido que les va a permitir simplemente con los materiales, con los ejemplares y demás y esta guía hacer las aplicaciones de una forma muy sencilla. ¿Y cómo se corrige? Pues de una forma más sencilla todavía. La corrección es completamente online. Se realiza a través de la plataforma de TEA Ediciones, te corrige. Simplemente pues hay que darse de alta si no están registrados. Y luego pues entramos, buscamos en el menú correspondiente, en este caso al matrices. En examinandos damos de alta a nuestro nuevo examinando. Nos van a pedir algunos datos personales y vamos a tener que utilizar, o sea, tenemos que seleccionar el baremo que deseamos utilizar. En este caso, en el matrices es importante, se proporcionan 3 tipos diferentes de baremos. Baremos en función de la edad, que están construidos en tramos de 4 meses para los menores de 19 años y en tramos de 5 años para los adultos, 19 años en adelante. El hacer baremos tan específicos con tramos tan pequeños nos permiten obtener una máxima precisión en los baremos. Estos baremos por edad son los recomendables para la inmensa mayoría de las evaluaciones, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico. No obstante, también hay unos baremos en función del curso, porque en determinado, sobre todo en el ámbito educativo, algunos centros prefieren no estar utilizando las fechas de nacimiento, etcétera, y utilizan baremos por curso. Perfectamente, no hay ningún problema, convergen, no están basados en la misma muestra, no hay ningún problema. Y el tercer tipo de baremo, que este es solo para adultos y es el recomendado para las aplicaciones que hacemos en el contexto de selección y para la selección de personal, en recursos humanos, ¿de acuerdo? Porque aquí lo importante es identificar a los mejores candidatos, con lo cual no importa tanto la edad. Entonces utilizamos un baremo general de 19 a 74 años que nos va a permitir comparar a todos los candidatos con el mismo baremo. Este es el que debería utilizarse en las evaluaciones de selección. Después, sencillamente, marcamos qué nivel hemos utilizado, qué hemos aplicado, grabamos la respuesta, como bueno, este es bastante sencillo, y ya obtendríamos los resultados. Existe una segunda opción para el caso de matrices. Cuando hacemos evaluaciones colectivas muy numerosas, por ejemplo, queremos evaluar a muchas aulas de un centro, queremos hacer un proceso de selección más amplio, pues podemos utilizar las hojas de respuesta de corrección mecanizada que están preparadas para hacer así. Entonces, se hace la aplicación y luego todas esas hojas se envían a TEA Ediciones y nosotros nos podemos encargar de procesarlas y devolver los resultados. Con lo cual, si estuvieran interesados, existe esa opción que sepan que también puede estar ahí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se interpretan matrices? Bien, pues una vez que hemos grabado las respuestas, como hemos visto en TEA Corrige, obtenemos un perfil de resultado que es como el que ustedes están viendo. Tiene distintas partes. Una primera parte donde se muestran los resultados numéricos, una parte donde se muestra el perfil gráfico y un breve informe, un breve comentario de los resultados numéricos y gráficos que hemos visto a continuación.
La puntuación más importante del matrices es la puntuación del índice general, del índice IG. Esta puntuación es la que hay que interpretar y es en la que se basa toda la interpretación de la prueba. ¿De acuerdo? Está expresada en una escala CI, que es la escala tradicional que utilizan muchísimos test de aptitudes intelectuales y de inteligencia y de desarrollo. Y esta puntuación del IG es la que se representa en el perfil gráfico, ahí abajo. ¿De acuerdo? A su vez, también se proporciona información acerca del intervalo de confianza de la puntuación IG. Como todos ustedes saben, las evaluaciones de cualquier test no son precisas al 100%. Siempre hay un pequeño margen de error. Pero es importante ser consciente de ese margen de error, con lo cual nosotros hemos considerado importante marcarlo. ¿De acuerdo? Es importante porque no debemos utilizar tanto las puntuaciones como un punto, sino como un rango. Es en donde se va a situar la estimación real del verdadero nivel de actitud de la persona evaluada. Para facilitar la interpretación, en la barra gráfica, en el perfil gráfico, se han establecido una serie de rangos. Pues eso, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Estos rangos se corresponden con distintos alejamientos con respecto a la media, que como ustedes saben, en la escala CI es 100, y basados en desviaciones en unidades de desviación típica. En este caso, la desviación típica es 15, por tanto, consideramos que el rango bajo empieza a partir de una desviación típica. Como las puntuaciones están normalizadas, podemos saber perfectamente a partir de las puntuaciones de CI cuál es el porcentaje de población que hay por debajo de esas determinadas puntuaciones, ¿de acuerdo? No obstante, en el perfil también informamos acerca del percentil equivalente a esta puntuación del IG para que sea mucho más fácil de manejar y particularmente para trasladárselo por ejemplo, a los padres o a los propios candidatos, porque pueden interpretar de una forma más fácil lo que es el percentil y la puntuación CI puede generarles más confusión. Luego, en la parte del informe, pues se describe un poco cómo es la prueba, se describen los resultados que ha obtenido y cómo interpretarlos, qué implicaciones pueden tener, pero hay una parte que es importante y es que el sistema de corrección del matrices, en Corrige, incorpora un sistema de control de la respuesta, de tal manera que cuando se detecta que hay un patrón anómalo en el sentido de que, por ejemplo, ha acertado ítems muy difíciles y ha fallado ítems muy fáciles, lo cual es un poco extraño, o se ha saltado muchas respuestas, o, por ejemplo, cuando el conjunto de ítems ha sido demasiado fácil o demasiado difícil para la persona evaluada, el sistema va a detectar que eso ha pasado, que la estimación no es buena y nos va a alertar, nos va a decir, ojo, cuidado, es posible que estos ítems hayan sido demasiado fáciles, demasiado difíciles. Sería adecuado utilizar un nivel superior o un nivel inferior. Y así podríamos repetir la evaluación pasado un tiempo y obtener una evaluación más precisa. Por lo cual es un control de calidad muy interesante. El segundo miembro de la familia matrices es el matrices type. El matrices type podríamos decir que es un poco como la versión online del matrices normal. Es decir, tiene el mismo rango de edad, 6-74 años, se puede aplicar de forma individual colectiva, también tiene un contenido verbal mínimo, aunque también lo podemos utilizar en distintos idiomas. También es adecuado para distintos contextos, es idóneo para el educativo, para el clínico y también se puede utilizar en recursos humanos. Con lo cual podríamos decir que eso es como la versión también polivalente de la evaluación del matrices, pero en vez de en formato papel y lápiz, lo que hacemos es una versión online. Pero es bastante más que una versión online. No solamente hemos cogido los ítems de los cuadernillos y los presentamos en una pantalla, sino que hay algo que van a ver ustedes ahora que yo creo que es más interesante y que van a verlo mejor. Para eso tenemos que ver realmente qué significa type, qué significa. Las siglas type de matrices type significa que estamos hablando de un test adaptativo informatizado. Para ver realmente cómo funciona un test adaptativo informatizado, vamos a ver primero cómo funciona un test convencional, un test de papel y lápiz. En condiciones normales, si el test estaba bien construido, imaginemos que es un test de 60 ítems, aquí he puesto menos para que cupieran, pero si el test está bien hecho, pues nosotros tenemos un conjunto de ítems que irían desde los más fáciles a los más difíciles. Y esto nos permitiría cubrir pues, un rango de actitud general, amplio, ¿no? Pues, digamos, pues imagínense que la prueba se aplica desde los 5 hasta los 50 años, por ejemplo. Pues nosotros teníamos ítems que nos permiten ir cubriendo cada uno de estos rangos. Pero nosotros a priori no sabemos qué nivel tiene la persona que vamos a evaluar, no podemos saberlo, para eso lo evaluamos. Entonces, realmente, la persona va a empezar por el primer ítem, el ítem 1, va a ir respondiendo, va a ir respondiendo, va a ir respondiendo, y al final, cuando acabe, pues nos entregará a nosotros el test
y nosotros lo corregiremos y veremos pues, que hay algunos ítems que ha acertado, otros que ha fallado, y esto los permitirá hacer una estimación de su nivel de actitud general, de su nivel de inteligencia, que en este caso pues está aquí, un poquito por encima de la media. Pues perfecto. Pero realmente, cuando lo analizamos con detalle, ¿qué es lo que está ocurriendo con un test convencional de papel y lápiz? Pues realmente lo que vemos es que los que nos está ayudando a establecer esta estimación es este conjunto de ítems, este pequeño conjunto de ítems, que es donde realmente uno falla y otro acierta, es donde nos permite precisar realmente lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. Esto implica que los ítems por debajo de esta zona discriminativa son ítems demasiado fáciles, no nos van a dar información apenas, porque acierta a todos, no nos dan información, y lo que único que hacen es añadir más fatiga, porque le estamos obligando a hacer un montón de ítems que realmente no nos dan información. Y en el lado contrario vemos que hay un conjunto de ítems más difíciles que tampoco nos dan información porque los falla todos, son demasiado difíciles para la persona evaluada. No tenemos información y lo único que van a contribuir es que la persona se sienta más frustrada. Realmente, el rango de evaluación que nos está dando información es un conjunto pequeño de ítems, ¿vale? Por eso en el matriz STAI, en las matrices convencionales de papel y lápiz, nosotros hemos utilizado distintos niveles muy cortos y muy específicos, centrándonos en el rango donde podemos discriminar en cada uno de los niveles para cada una de las poblaciones. Pero hay otra forma mucho más eficaz y mucho más eficiente de hacer esto, y son a través de los test adaptativos informatizados, en este caso el matriz STAI. ¿Cómo funciona el matriz STAI? Bueno, pues nosotros tenemos un banco amplio calibrado, que ya lo conocen ustedes. 149 ítems perfectamente seleccionados, cribados y probados. Sabemos que son excelentes. Entonces, todo esto lo ponemos en el sistema y entonces pues, la persona que vamos a evaluar se sienta con su tablet o con el ordenador y ve las instrucciones y empieza a responder el test. Pues bueno, al principio no sabemos nada de esa persona, ¿no? No sabemos qué nivel tiene. Pero bueno, podemos ayudar al sistema un poco a partir de la edad y en el nivel educativo para que seleccione un ítem del banco, ¿no? Entonces, el sistema selecciona un ítem de los 149 y lo presenta. Y responde la persona, y en este caso vemos que lo acierta. Bueno, pues ya tenemos información. Antes no teníamos información, pero ahora ya tenemos información. Con lo cual, hacemos una primera estimación. Esta estimación nos ayuda a elegir del banco de ítems otro ítem que sea perfecto para este nivel. Y seleccionamos este. Y en este caso la persona lo falla. Y decimos, bueno, hacemos otra estimación, la ha fallado, debe estar un poquito más abajo, hacemos la estimación y seleccionamos otro ítem del banco. Y en este caso lo acierta. Bueno, pues entonces la estimación se vuelve a hacer, sube un poquito, se selecciona otro ítem acorde a ese nivel, se acierta, falla, y así vamos haciendo este proceso de forma automática e iterativa, de tal manera que aplicamos los 27 ítems hasta que obtenemos una estimación exacta y muy precisa del verdadero nivel de actitud general de la persona. ¿Por qué? Porque hemos estado extrayendo del banco de ítems solamente el conjunto de ítems que me permiten precisar y discriminar bien entre el nivel de actitud general de esa persona. Por tanto, las características destacadas del TAI es eso, es que la aplicación es adaptativa. El sistema va ajustando la dificultad de los ítems que va mostrando a la persona en función de la respuesta previa de la persona. Vamos estimando en cada paso cuál es el nivel de la persona y seleccionamos los ítems más adecuados. ¿De acuerdo? Con esta fórmula adaptativa podemos reducir el tiempo de aplicación y realizar las estimaciones de una forma mucho más precisas y mucho más homogéneas. El tiempo de aplicación medio del matriz STAI está entre 20 y 25 minutos, utilizando un conjunto de ítems mucho más ajustado, ¿de acuerdo? Nos evitamos utilizar ítems que no nos ayudan, solamente utilizamos los ítems que nos ayudan. Y además, cada una de las evaluaciones que hacemos a cada una de las personas es diferente en cada paso y se ajusta de forma óptima al nivel de cada persona. Estamos haciendo un traje a medida, un test a medida para cada persona. De los 149 ítems, cada uno va a responder un conjunto diferente de 27 ítems. ¿De acuerdo? Además, la aplicación del matriz está diseñada para que la aplicación sea totalmente autónoma. Es decir, nosotros lanzamos la invitación, lanzamos la aplicación y es el sistema el que se encarga de dar las instrucciones, de ver los ítems que presenta, y cuando acaba nos envía un mensaje y nos dice que ya tenemos los resultados listos, ¿de acuerdo? Y el contenido verbal, al igual que todas las pruebas de matrices, es mínimo, como vamos a ver. ¿Cómo se aplica? Pues muy sencillo. También se aplica a través de TA Corrige. Entraríamos en la aplicación, seleccionaríamos el matriz STAI, daríamos de alta al usuario,
a la persona que vamos a evaluar, con los datos personales, y lo único que tenemos que hacer en este caso es elegir qué versión queremos utilizar. Hay dos versiones del matriz STAI. Una versión más adecuada para evaluaciones educativas o clínicas y una versión más adecuada para selección de personal y recursos humanos, que es un poco más exigente. Lo que hace es, va a ir seleccionando ítems más discriminativos en la parte de arriba, aparte de otros aspectos que controlamos. Una vez que le hemos dicho qué versión queremos utilizar, sencillamente lanzamos la aplicación. Tenemos tres opciones. Podemos evaluar en ese mismo momento. Imaginen que estoy en la consulta con la persona delante y quiero evaluarla en ese momento, pues daríamos iniciar la aplicación. O puedo estar preparando una sesión de evaluación para más tarde, o quiero que me lo respondan a distancia, o puedo estar evaluando a un aula completa. Entonces, lo que puedo hacer es preparar todas las invitaciones, ¿de acuerdo? Y enviarlas por correo electrónico o imprimirlas en un formato PDF, y a cada persona que voy a evaluar le entrego una hoja con sus claves y con las instrucciones. ¿De acuerdo? La persona va a recibir una invitación como esta, con las instrucciones, la clave, van a acceder a la página web del Matriz Stein, al aplicativo, y ya directamente el sistema va a empezar a darle las indicaciones necesarias pues, para que active el audio. Las instrucciones se muestran en formato gráfico, pero también hay una locución que está en castellano, en español, en catalán y en inglés, y le va a ir guiando, y aparte las instrucciones están adaptadas a los distintos rangos de edad. Hay unas instrucciones diferentes para los niños, para los adolescentes y para el ámbito profesional, ¿de acuerdo? De tal manera que el sistema va adaptando en función de estos parámetros, va presentando los ítems, la persona va respondiendo. ¿Y cómo se corrige? Pues más fácil todavía que el matrices, porque en este caso no tenemos ni siquiera que grabar la respuesta. Ya directamente el sistema la registra y cuando ha acabado la persona evaluada de responder a la prueba, nosotros recibimos en nuestro correo electrónico un mail indicándonos que los resultados ya están disponibles. Así de fácil. ¿Y cómo se interpreta? Pues de igual forma que la versión anterior que hemos visto, en matrices de papel y lápiz. Tenemos un perfil de este tipo con los resultados numéricos, el perfil gráfico y un comentario de los resultados, comentando los resultados, y también en caso de que se haya detectado algún patrón extraño, alguna incidencia, nos va a alertar de ello. Por lo cual, pues más cómodo imposible. Se adecua perfectamente para evaluaciones individuales, por ejemplo, en una consulta, en el departamento de orientación de un cole, en un proceso de selección con pocas personas, o también aplicaciones colectivas, pues un aula entera cuando queremos evaluar, o un proceso de selección más amplio, etcétera, pues podemos ir gestionándolo. ¿De acuerdo? Es una prueba muy versátil. La tercera prueba de la familia matrices es el matrices RH, el matrices para recursos humanos. La matriz de inteligencia para la identificación del talento y el potencial de aprendizaje. Y esta prueba ya es un poco diferente, porque las dos anteriores que hemos visto, matrices y matrices Tyson, como hemos visto, dos pruebas muy polivalentes, que admiten pues su aplicación individual, colectiva, un rango de edad muy amplio, distintos contextos. Pero en este caso lo que quisimos es hacer una prueba específicamente para cubrir las necesidades que se dan en determinados procesos de selección muy específicos. ¿De acuerdo? Tiene unas características muy particulares y es importante que para poder aprovechar todo el potencial de esta variable, del factor G, de la inteligencia general como valor predictivo, pues poder evaluarla en las condiciones óptimas. Entonces, trabajamos en el matrices RH. ¿Cómo funciona el matrices RH? Bueno, esto ya lo hemos visto, solamente se aplica en adultos, en mayores de 18 años, la duración es de 30 minutos y es una prueba, como he dicho, óptima para la evaluación en contextos de recursos humanos y de selección de personal. Las otras les he puesto dos no porque no puedan utilizarse, sino porque como esta es específicamente para esto, pues para destacarlo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué. Como hemos visto, las evaluaciones en este contexto son un poco diferentes a las que se dan en otros contextos. Por ejemplo, en el educativo o en el clínico, nosotros tenemos que ser capaces de evaluar bien todo el rango de actitud. Es decir, puede haber niños con dificultades o adultos con dificultades o niños y personas con altas capacidades, con un alto nivel educativo. Entonces, nosotros tenemos que cubrir adecuadamente todo el rango de actitud, ¿de acuerdo? Con la prueba. Pero en las evaluaciones para hacer selección de personal o promoción interna, etcétera, realmente este rango se reduce. Nos interesa solo una parte realmente de la distribución. Nos importa utilizar el conjunto de ítems que nos permitan discriminar al máximo aquellos candidatos que son los mejores, los que muestran mayor nivel de actitud general, con lo cual ya cambia un poco la evaluación. Dada esta característica particular, pues eso, nos pusimos a trabajar en una prueba muy específica, que es el matrices RH,
y con los siguientes requisitos que hay que tener en cuenta. Por eso, primero, lo que hemos utilizado es la selección de ítems que tenemos que nos permiten discriminar con mayor precisión los niveles más altos, ¿de acuerdo? Del banco de ítems, la selección que sabemos que funciona bien, progresiva también, esa sabemos que funciona muy bien, pues vamos a utilizar solamente esos niveles tan altos, ¿de acuerdo? Luego, el matriz SRH se aplica también online, solamente online, como hemos visto, pero es una forma fija. No es como el matriz style que hemos visto que es adaptativo, donde cada persona responde a un conjunto distinto de ítems. Aquí todos los candidatos, todas las personas evaluadas van a responder el mismo conjunto de ítems. Esto es así porque para muchos usuarios que trabajan en este ámbito es muy importante asegurar que se produce una igualdad de oportunidades entre todas las personas que están optando a ese puesto, por ejemplo. Entonces, si responden todos al mismo conjunto de ítems, se sienten mucho más seguros de que están garantizando esa igualdad. Nosotros, como ya han visto ustedes ahora, sabemos que con una evaluación adaptativa podríamos hacer una evaluación aún mejor, mucho más precisa, pero en este caso muchos usuarios, muchos clientes prefieren garantizar esta igualdad entre todos y se utiliza siempre la misma forma fija, ¿de acuerdo? No obstante, también cuando evaluamos a grandes cantidades de personas, que todo el mundo tenga el mismo test puede suponer un problema, con lo cual lo que hemos hecho ha sido preparar dos formas paralelas, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar de forma alternativa y que tenemos estudios que nos indican que son totalmente equivalentes, ¿de acuerdo? Podemos utilizar indistintamente una forma u otra del matriz SRH y contiene el mismo conjunto de ítems y vamos a poder hacer la evaluación por eso, con estas condiciones de igualdad garantizadas. Otra diferencia que tiene el matriz SRH con respecto a los otros dos que hemos visto es que aquí penalizan los errores. Esto nos ayuda a controlar un poco el efecto de acierto al azar para las personas que están respondiendo en este tipo de contextos, ¿de acuerdo? En los otros contextos, en el clínico y en el educativo, no es tan importante, lo controlamos de otra manera, pero aquí sí que es importante, con lo cual hemos introducido una penalización por error que se informa a las personas que lo responden. Y a su vez, hemos establecido un tiempo fijo. En este caso es un tiempo de 30 minutos, que es un tercio menos que en el matrices normal. Estamos hablando de eso, de 30 minutos frente a 45. Esto introduce en la evaluación un componente de velocidad, aparte del componente de potencia pura que tenía el matrices normal, y nos va a ayudar a discriminar un poquito más. Aparte del componente de potencia, pues tenemos el componente de velocidad, con lo cual, de nuevo, vamos en la misma línea, nos permite utilizar una prueba más discriminativa. Y otra de las características más destacadas de matrices RH es que utilizamos baremos específicos para situación competitiva, que son distintos a los que se utilizan en las otras versiones de matrices. Son baremos construidos en muestras reales de evaluación en contextos de selección de personal con más de 13.000 personas con distintos perfiles que optaban a distintos puestos. ¿Por qué es importante utilizar este tipo de baremos específicos de situación competitiva? Pues por una cuestión muy básica. Los test, como matrices, son pruebas que llamamos de rendimiento óptimo. Es decir, la persona tiene que dar su mejor rendimiento, su mejor versión de sí mismo, para que nosotros podamos realmente valorar hasta dónde es capaz de llegar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en las evaluaciones clínicas o educativas eh, nosotros tenemos que motivar a los niños, tenemos que insistirles en que hagan un esfuerzo, que estén concentrados, que es importante que trabajen bien, que trabajen rápido. Es decir, lo que tenemos que empujarles a que nos den lo mejor de sí mismos. Pero en evaluaciones de selección de personal, esto ya viene dado. Son personas que se juegan mucho en la evaluación, ya saben ellos que se juegan mucho, con lo cual ellos vienen especialmente motivados a hacer la prueba y se van a esforzar al máximo. Y a su vez, es muy frecuente que estas personas a su vez hayan practicado mucho con test similares, que se hayan comprado libros con distintos tipos de test para ir practicando, con lo cual ese componente de aprendizaje también de no enfrentarte de nuevo a un test que no conoces en absoluto, también se minimiza. Es decir, los ítems, claro, son totalmente distintos, pero ellos ya saben más o menos cómo se anotan las respuestas, qué tipo de tareas se suelen proponer, etcétera. Con lo cual hay un cierto entrenamiento. Estos aspectos, tanto el motivacional como el de aprendizaje previo, en las muestras específicas de situación competitiva lo tenemos controlado porque todos han sometido a eso, con lo cual nos ayuda a hacer una evaluación de nuevo, una comparación en este caso mucho más precisa. Por eso es importante ese tipo de baremos. En el caso de matrices de recursos humanos se ofrecen tres tipos de baremos distintos. Para población general competitiva, para fuerzas de seguridad y fuerzas y cuerpos de seguridad y para titulados superiores. ¿De acuerdo? Podemos seleccionar cualquiera de ellos para el proceso de selección.
Y la última característica, también muy destacada en este caso del matriz SRH, es que la aplicación está optimizada para ser online colectiva. Es decir, esta prueba ya no se aplica a través de TEA Corrige, sino que lo hacemos a través de la plataforma ETEA Ediciones, que es una plataforma mucho más potente que nos va a permitir gestionar de una forma mucho más integral todo el proceso de evaluación colectiva online. ¿De acuerdo? Para aplicarlo, deberíamos entrar en la plataforma ETEA Ediciones, que es una de las plataformas de TEA. Deberíamos estar registrados y aquí lo que vamos a hacer es definir todo el proceso. Daríamos de alta un proceso de evaluación. Imagínate que estamos pensando, pues eso, incorporar personas para un nuevo puesto, para un nuevo centro. Pues definimos los distintos perfiles y definimos una batería que es la que queremos utilizar. Y dentro de esa batería, obviamente, puede estar el matrices RH, pero también podemos incorporar otra de las muchas pruebas que están incorporadas en el ETEA Ediciones, como pueden ser pruebas de competencias, de personalidad, de atención, de motivación. Hay distintas pruebas incorporadas en ETEA Ediciones, con lo cual nosotros podemos utilizar el matrices RH de forma aislada o si queremos completar la evaluación podemos ir incorporando otras muchas pruebas, ¿de acuerdo? Luego podemos hacer una alta masiva de todos los candidatos cuando tengamos todos los datos, hacemos una subida, le asignamos esa batería que vamos a hacer y ya directamente vamos a poder gestionar desde la plataforma cómo les enviamos las claves de acceso, vamos a poder corregir, vamos a poder obtener los informes. En algunos casos, algunas pruebas, podemos optar por obtener informes para los candidatos, informes para el profesional, un abanico mucho más amplio, porque la plataforma de edición está pensado para eso, para incorporar en los procesos de selección masiva, pues integrar todo el proceso de evaluación. Y en este caso, el matriz SRH entra perfectamente, como vemos, con una variable muy breve, en apenas 30 minutos evaluamos, y muy potente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se interpreta? Pues de forma similar a como hemos visto anteriormente, pero con alguna diferencia. En este caso, además de las puntuaciones en el índice general, como aquí vemos, también se proporcionan dos puntuaciones adicionales muy interesantes, que es una puntuación de rapidez y una puntuación de eficacia. Estas dos puntuaciones nos van a dar información acerca del estilo de respuesta que ha mostrado la persona a la hora de enfrentarse a la resolución de problemas complejos, es decir, a la hora de resolver el test, cómo ha actuado, cómo se ha comportado, cómo lo ha hecho. De tal manera que nos va a decir si ha primado la velocidad frente a la precisión, si al contrario ha preferido ser conservador e ir respondiendo sobre seguro sin arriesgarse, nos da pues eso, una información sobre el estilo de respuesta. Estas puntuaciones son adicionales. Obviamente, como hemos aprendido en la sesión de hoy, la puntuación verdaderamente importante es la estimación del nivel de actitud general, el IG. Pero imagínense que ante ante dos candidatos con las mismas puntuaciones en el IG, nosotros podemos utilizar las puntuaciones adicionales pues para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en función de las características del puesto. Si estamos seleccionando personas para un perfil donde necesitamos que sea una persona muy ágil, muy flexible y tal, pues podemos primar la rapidez. Al contrario, si estamos seleccionando para un puesto de controlador aéreo, necesitamos que sea rápida, o sea, que sea muy eficaz, muy preciso. Es decir, que no cometa apenas errores, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas puntuaciones adicionales pues son muy útiles y nos van a ayudar. También se incorpora, aparte de las puntuaciones, como hemos visto, un informe narrativo donde se explican no solamente las puntuaciones del IGE, sino también el estilo de respuesta que se ha observado durante la evaluación. Y ya para ir acabando, pues concluir pues lo que hemos ido viendo, que la inteligencia, la actitud general es una de las variables con mayor capacidad predictiva en distintos contextos, tanto en el educativo como en el clínico como en recursos humanos. Y que la evaluación de la inteligencia o de la actitud general mediante test adecuados es una estrategia claramente coste efectiva, que nos proporciona información muy valiosa a todos los profesionales. Es decir, invirtiendo muy poco tiempo y muy poco coste económico, obtenemos una evaluación de una variable que tiene un gran poder predictivo en muchos aspectos. Pero también es muy importante, por tanto, que los profesionales seleccionen adecuadamente pruebas que estén bien desarrolladas, bien fundamentadas, que incorporen la última tecnología de evaluación, que estén ajustadas al contexto y al uso que realmente le van a dar, porque es la verdadera prueba de validez. Si utilizamos pruebas diseñadas para un contexto en otro, probablemente no sea la mejor evaluación que podemos ofrecer a nuestros clientes, y es un aspecto esencial para poder realizar una buena práctica profesional, poder seleccionar adecuadamente entre los distintos recursos que hay, aquellos que mejor se ajusten a nuestras necesidades.
Y aquí ven la tabla de resumen de lo que hemos ido viendo. Pues tenemos, en este caso, dentro de la familia de matrices, podemos hacer todo esto. Tenemos algunas versiones que son más tradicionales, en papel y lápiz, otras que son online. Todas ellas se ajustan con precisión a distintas poblaciones, de distinta manera. La aplicación puede ser individual o colectiva, el contenido verbal siempre es mínimo. En las aplicaciones online está disponible tanto la evaluación como los informes en distintos idiomas, lo cual también es una ventaja. Y pues viendo qué necesidades en concreto tenemos en nuestro contexto, pues podemos ir seleccionando en cada caso cuál es la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Y nada más, les dejo aquí el gráfico para que lo puedan ver y nada, pues por mi parte ya está todo. Perfecto, pues eso es todo. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a ti, Fernando, como siempre, y también a toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.